Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Esperemos que todos estén bien en sus hogares. Saludos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera y de mi persona a todos los hermanos, amigos que se reúnen cada semana para escudriñar y aprender acerca de la palabra de Dios. Como siempre traemos noticias llevadas a la luz de la Biblia y que es necesario que el pueblo de Dios conozca, pues a veces desconoce los tiempos que estamos viviendo y es importante que analicemos siempre lo que dice la palabra de Dios y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque están ocurriendo muchas cosas y que en realidad el pueblo de Dios todavía sigue dormido y hemos tratado de alertar, pues ya se aproxima el tiempo de que va a darse este gran evento que estamos esperando y que estamos predicando todas las semanas hasta que Él toque esa trompeta. Estamos hablando que el tiempo de la gracia se acaba, hermano. Y ese es el título del tema del día de hoy, el tiempo de gracia se acaba, hermano. Alerta, alerta, y estamos alertando, hermano. Así que es importante. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no te solicitamos que nos envíe dinero, nada de estas cosas nos interesa. Solamente nos interesa que tú prestes atención, nos prestes tus oídos y que aprendas juntamente con nosotros, escudriñemos la Sagrada Escritura y conocer de la profecía, porque estamos viviendo en tiempos proféticos definitivamente, hermano, y es importante que el pueblo de Dios esté empapado y esté velando en alerta, porque el tiempo de gracia se acaba. Vamos a comenzar rápidamente este programa del día de hoy. Recuerda que cuando tú le das me gusta, tu like ahí, tu manito de que me gusta, está contribuyendo a que este mensaje le llegue a otras personas. Así que llevas el algoritmo de YouTube que permite entonces el acceso a que este mensaje le llegue y alerte a muchas personas. Si no lo haces, hermano, estás estancando ahí la palabra de Dios, no estás haciendo nada y no estás contribuyendo a este ministerio que aquí no monetizamos. No nos interesa que si somos los más populares, no. Aquí nos interesa alcanzar las almas y advertirle que el tiempo está cerca, que ya está, el tiempo de gracia se acaba, el tiempo de gracia se está acabando, hermano, definitivamente. Vamos a comenzar rápidamente y vamos con estas noticias que nos tiene preparado aquí durante la semana el equipo de estudio. Así que vamos a comenzar, hermano. Comencemos. Aquí vemos a Trump, presidente número 47 de los Estados Unidos, quien ya se prepara para este movimiento de lo que conocemos y hemos predicado aquí del nuevo orden mundial. Estamos viendo cómo está levantando leyes y implantando sus reglas de juego a nivel mundial con diferentes potencias, así como lo está haciendo con Rusia, así como lo está haciendo con China y otras latitudes, hermano, que está cometiendo tal vez errores, no lo sabemos. Este anciano de rostro fiero, bueno, está decidido a hacer cosas que otros presidentes no se han permitido hacerle y declararle la guerra frente a toda esta guerra contra la ideología de género, con la destrucción de la familia, va en contra de todas estas cosas, pero por otro lado está tomando mano fuerte sobre los inmigrantes ilegales y todas estas cosas que se están dando. Pues sabemos que la inmigración a los Estados Unidos en los últimos años había sido en exceso y claro, sin restricciones, pues ahora sí están fomentando estas leyes de regrese a su tierra al que no trabaja, al que no produce y todas estas cosas que entran ilegales. Todas estas personas entonces están retornando a sus países. Así de las noticias en la CNN dice que expertos analizan las primeras acciones ejecutivas de Trump y se preguntan: ¿estrategia de seguridad o presión? Sabemos que el presidente Trump, ahora que asumió el cargo en este mes de enero, su actitud está sacudiendo a todo el globo terráqueo, está sacudiendo los cimientos de toda esta gente que iba en contra de lo que es las bases del cristianismo en los Estados Unidos, los cuales se construyó esa nación. En el análisis de Trump dice así:
Trump sacudirá el mundo. Tal vez eso es lo que hace falta. Pues es un pequeño aire que se le da a esta nación para que el cristianismo alcance y alertemos a los últimos, pues el tiempo de gracia se acaba definitivamente y él está llevando a cabo el cumplimiento de muchas profecías. Guste o no, hermano, aquí de hace 2-3 años atrás hemos estado diciendo que Trump regresaría a la presidencia y así Dios nos lo puso y no somos profetas, hermano, pero Dios nos revela todas estas cosas y nosotros las tenemos que decir. Si las callamos, entonces caemos en errores, hermano. Y bueno, si todo es dirigido por el poder del Espíritu Santo y el Señor está diciendo que lo diga, yo lo digo, hermano. No sé, no me creo ni soy profeta, hermano, pero Dios nos dijo que este señor iba a regresar, así como lo hizo Netanyahu. Así mismo fue con este presidente Trump a la presidencia, y vemos que es la última oportunidad para los Estados Unidos para que se reivindiquen aquellos que estaban así desviándose ya, hermano, y donde no se permitía llevar la palabra de Dios y el cristianismo ni leer las Biblias. Bueno, todas estas cosas se están volviendo nuevamente a las escuelas, a las universidades. Dice así el News Mundo: poder absoluto para Trump. Dice, los republicanos tendrán control de las 2 cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Así aumenta entonces el poder de este presidente. Las 2 cámaras bajo control de los Estados Unidos para Donald Trump. Trump habla de paz y seguridad, y como hemos hablado en la semana pasada de paz y seguridad, este es un término que se está utilizando mucho, tanto en las Naciones Unidas como entre las naciones que están en guerra, y ya Trump le ha amenazado tanto a Rusia como a Irán y a todos estos países que están en conflicto con Israel, y hasta mismo Israel lo ha amenazado también. Trump habla de paz y seguridad entre israelíes y palestinos, pero esto se va a dar siempre y cuando se dé el intercambio de elementos, así como están dándose ahorita mismo los rehenes, pero cediendo tierra también, para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Donald Trump aseguró que la seguridad en la zona incluye la paz entre Israel y Palestina. También habló de una amistad inquebrantable con Israel, donde se encuentra en visita de Estado. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este gobierno que se está levantando y que pronto está a darse? Cuando hablamos y vemos la profecía que recibió Daniel allá para el capítulo 7, en el verso 7, donde nos habla así, nos dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Le invito a visitar en este canal de Sony Daniels. En este canal presentamos un estudio de estas bestias que se representan aquí, y esta es la 4ª bestia, que también hay un tema así, se titula así mismo, lo pueden buscar en este canal, la 4ª bestia. Pues esta es la bestia que se levanta, que es el nuevo orden mundial, que es el que viene a la humanidad. Pero este gobierno que se viene se basa también en esos 10 cuernos, y tenía 10 cuernos esa bestia, dice, y habla una bestia que habla Daniel, como lo dice, lo habla también en el libro de Apocalipsis, donde esta bestia, sus rasgos anatómicos son descriptibles, son espantosos, son diferentes a las otras bestias. Entonces, ¿de qué se tratará entonces estos 10 cuernos? De estos 10 cuernos, la palabra de Dios nos responde a sí mismo. En Apocalipsis 17:12, si lo buscas allí, en Apocalipsis 17:12, no va a decir así la palabra de Dios. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estamos viendo aquí, hermano, definitivamente que este reino que se está por darse con estas 10 naciones, son 10 reyes, pero va a ocurrir algo muy impresionante también, pues todos ellos se unen para fortalecer este gobierno del nuevo orden mundial. Y esta 4ª bestia que habla la palabra de Dios, así como lo leímos en Daniel 7:7, estos tienen un propósito, y así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:13. En Apocalipsis 17:13 nos dice así: estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Y quién es la bestia entonces?
hemos hablado que hay una primera bestia, hay una segunda bestia. La primera bestia, la segunda bestia que le sirve a la primera bestia. Y esto lo hemos estudiado aquí en el libro de Apocalipsis, en congruencia también complementando con el libro de Daniel, que estos dos libros son semejantes en cuanto a estas profecías. Daniel 7:8 nos dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, aquí ocurre algo muy interesante. Cuando contemplaba esos 10 cuernos, dice: he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí estamos hablando ni más ni menos que del anticristo. El anticristo es ese cuerno pequeño que se levanta entre estos 10 y derriba a 3 cuernos. Entonces estamos viendo aquí para que se contemple y retenga ahí en tu memoria de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de la salida del anticristo entre estas 10 naciones que se van a unir con un solo propósito, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:13. Anótalo ahí. Así que están en las noticias también. ¿Quiénes asistieron a esa posesión de Donald Trump? Había una lista de invitados muy destacados. Ahí estaban las naciones más importantes, las cuales tienen sus intereses también en conjunto con el Estados Unidos. Pero llamó algo la atención, algo muy importante, la orientación de la toma de la posesión por parte del presidente Donald Trump, quien mantenía en sus manos la Biblia. Su esposa, Melania Trump, y todo el mundo se dio cuenta, pues él hace el juramento, pero no coloca su mano sobre la Biblia como lo hizo anteriormente en su primer mandato. Y esto despierta gran curiosidad, entonces, que Trump no pusiera la mano en la Biblia durante su juramento. Bueno, esto fue en el primer periodo del gobierno de Donald Trump, donde sí puso la mano sobre la Biblia. En esta ocasión, bueno, todo el mundo se fija en estos detalles, y claro que siempre existe la curiosidad a qué significa esto, y siempre todo tiene que ver con la profecía, ¿no? Así que atención, hermano, de lo que está ocurriendo, porque el tiempo de gracia se acaba y es importante que sean alcanzados y se alerten a todos aquellos que están durmiendo, que no están estudiando la palabra de Dios, que piensan que no hay rapto, que piensan que van a esperar la segunda venida, que piensan que todavía estamos lejos del tiempo de la tribulación. Bueno, más adelante vamos a dar citas bíblicas que nos hablan de que tenemos que estar alerta, hermano. Definitivamente Trump sacudirá al mundo, tal vez eso es lo que hace falta, muchos dicen. Por otro lado, hermano, vemos las manifestaciones, las señales que se están dando en la tierra, así como en el espacio, así como en nuestro planeta, debajo de la tierra. Y todos estos descubrimientos que se están haciendo sobre estas formaciones estructurales que se dan por debajo de la tierra, sobre todo en esta área de las islas de Polinesia, las islas Marquesas y la isla de Hawái, en esta área donde se han descubierto grandes estructuras que por los movimientos telúricos, los movimientos de las placas tectónicas están provocando hundimientos, y van a producir, sobre todo, que no son placas tectónicas, van a ser grandes áreas que se van a ser sumergidas, van a ser tragadas por la misma tierra. Y esto nos llama la atención a lo que dice Mateo 24:42, cuando habla de también que habrían terremotos, grandes terremotos, hermano. Así que definitivamente el Señor vendrá a la hora que no lo pensáis. Vendrá el Señor y no se darán cuenta, hermano. Vendrá como ladrón en la noche. Serán sorprendidos mucho. Y todo esto se tiene que dar para el cumplimiento de la palabra de Dios, como estamos viendo en estas imágenes, donde estas estructuras se unen por los movimientos de seguido de las placas tectónicas, por el electromagnetismo que tiene la Tierra, su desplazamiento de su eje electromagnético, y todo lo que está ocurriendo va a hacer que van a desaparecer grandes áreas, grandes territorios van a ser hundidos y van a desaparecer, así como el área de Caribe, donde se predice que va a desaparecer por estos hundimientos, lo más seguro, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que toda isla huyó, desapareció.
Así lo hemos citado en la clase anterior, la semana pasada, que hablamos de esto, sobre el gran aumento de los niveles de desaparición del hielo en los casquetes polares, tanto en Groenlandia como en el norte como en el sur. Y estamos viendo todos estos cambios que están ocurriendo por debajo, y son estructuras que han aparecido con estudios avanzados que existen de ultrasonido, ultrasonares, que pueden determinar todas estas megaestructuras gigantescas que se están uniendo por debajo, donde ese líquido no sea el petróleo, sino ese líquido que hace posible el movimiento de las placas, se reabsorba, hermano, y se hunda todo. Así que todo esto va a ser ya un aviso por parte de los científicos de que se va a venir un mega terremoto, el cual nunca ha habido, hermano. Y vamos a ver este video, lo que dice la noticia aquí, de este estudio de estos científicos, lo que dicen acerca de estos descubrimientos nuevos que se están dando en cuanto a la parte baja de la Tierra. Todos estos cambios que se están dando en las estructuras, megaestructuras bajo la Tierra. Observemos este video. Hablando de más información, ya mismo tomo contacto con nuestro astrónomo Esteban Tablón para que nos cuente. Esteban, bienvenido a Más Info. Lo último que tenemos que saber, ¿qué es lo que está sucediendo en la Tierra, cerca de la Tierra, con este hallazgo de estructuras que no han logrado identificar muy bien? ¿Qué es esto? ¿De qué trata? Bueno, una cosa interesante. ¿Cómo te va, Vivi? Un gusto hablar contigo. Un placer. Usando un algoritmo para identificar galaxias lejanas, fíjate que con relación entre la astronomía y la geología, analizó un sismólogo de Maryland, cargó 30 años de sismos de más de 6,5 grados. Ajá. La onda sísmica de 30 años, 7.000 terremotos o sismos grandes, los cargó en este modelo de análisis de datos de inteligencia artificial y encontró distorsiones que se han traducido en una infografía muy interesante de dos enormes estructuras debajo de dos archipiélagos de islas volcánicas, en Hawái y en la Guayana Francesa. Unas estructuras desconocidas. La ciencia es increíble, una cosa que hemos estudiado en el interior de la Tierra muchísimo. Está el núcleo sólido, el núcleo líquido, y entre el núcleo líquido y el manto donde flotan los continentes, por lo cual hay deriva continental. ¿Sí? La Tierra es una cáscara, tiene un manto líquido, pastoso, y un núcleo líquido y uno sólido. En esa interfase han descubierto a 3.000 kilómetros de profundidad, que no es tanto finalmente, son 3.000 kilómetros para abajo, 3 veces el ancho de Argentina. Claro, no es tanto, de verdad que no es tanto. No es tanto, está ahí nomás, o sea, 3.000 kilómetros. A ver, estructuras? hacemos 11.000 cuando vamos a Madrid. Vos no decís estructuras, Sí. ¿De qué tipo? Para que nosotros podamos entenderlas o imaginarlas. Bueno, ahí está el impacto de los científicos, no se lo esperaban. Entonces, el análisis de inteligencia artificial de datos, de la desviación de las ondas sísmicas, da una especie de sombra, esa es la verdad. La verdad es que han descubierto grandes estructuras que no esperaban, porque lo que esperaban era que hubiera algún detalle, una entre muchas, 40% de las ondas sísmicas que se han generado en los últimos 30 años han pegado en alguna estructura que hay que no sabíamos. No es nada artificial, ¿no? La palabra estructura, por ahí hay gente que me ha preguntado, estructuras geológicas. Claro, se formaron naturalmente. Sí, naturalmente, a ver, tampoco es tan profundo, pero sí. Lo raro es que vivimos en la Tierra, tenemos una ciencia ya de 500, 600 años, de Galileo para acá, y nunca sabíamos que esto estaba entre el manto y el núcleo, lo cual explicaría bastantes distorsiones del movimiento sísmico. Incluso hay quien está haciendo la hipótesis, y esto no es seguro, acordate que se están moviendo los polos magnéticos por unas corrientes de hierro, unos núcleos de hierro allá en Siberia que son impredecibles. ¿Ya? El polo norte magnético se ha corrido de Alaska a Siberia en los últimos 30 años también. Entonces, bueno, estamos descubriendo la Tierra. Parece un tema de la pandemia, pero tiene que ver con que la ciencia sigue avanzando. Aplicando un algoritmo de procesamiento de datos de la astronomía, descubrimos dos estructuras. ¿Qué serían? Serían lugares de densidad diferente y con algún diseño que no entendemos de dónde vienen, pero están ahí. Abajo de las Islas Feroe y abajo de la isla Hawái, dos estructuras que no sabíamos que estaban. Bien, como vimos en este video, hemos explicado, se ve, los científicos están
preocupado por todas estas cosas que se están dando bajo la tierra, que son la explicación de todos estos hundimientos, socavones y todas estas partes, áreas del planeta que van a ser tragadas, literalmente, van a desaparecer. Y muchos aún así no entienden las señales, hermano. No entienden las señales y piensan que todavía el Señor tarda en venir. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, si buscas ahí en el libro de Habacuc 2:3, nos dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, estamos viendo literalmente esto, hermano, que hay mucha gente que está viviendo este momento como que va a tardar y no están velando, no están preparándose. Y tenemos que estar luchando porque, hermano, vivimos una lucha continua contra espíritu, contra huestes satánicas, contra toda clase de espíritu humano, demonios, hermano, que nos rodean. Tenemos que estar velando y estar siempre ayunando, orando los unos por los otros. Pero la gente piensa que todo no se va a cumplir. Todo se cumple, lo que está escrito en la palabra de Dios, todo se cumple. Y todas estas profecías te están acelerando con todo esto que está ocurriendo en el mundo, en los cambios geopolíticos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Todo esto va a apresurar el momento en que se va a dar la tribulación. Pero antes se dará el rapto, el arrebatamiento, donde la iglesia, esa que sigue la línea de la iglesia de la Filadelfia, saldrá victoriosa y será la que saldremos al encuentro al segundo cielo, a las nubes, con el Señor Jesús, que muy pronto llega y está a punto de sonar esa trompeta. Y de esa trompeta están hablando también los científicos. Esa trompeta, esos sonidos que emiten estrellas actualmente, y son sonidos que son característicos, pues no son normales. Estos sonidos, y hablan así como canales como History Channel, donde nos hablan de las trompetas del cielo. Son unos sonidos muy espectaculares y son sorprendentes, y a muchos les aterra, a muchos les produce temor, pero son producidos por frecuencias que no son captadas por el oído humano, pero a través de la tecnología y de los telescopios como el Hubble y el James Webb. Se están descubriendo tantas cosas, hermano, tantas cosas se están descubriendo en el espacio, que muchas de estas cosas no las dicen. Pues estamos viendo cómo se emiten estos sonidos muy peculiares. Se han observado la formación de todas estas galaxias que se conocen, como estamos viendo aquí, estas galaxias que se formaron, y que todo eso está a la mano de Dios, el universo completo, todo esto es creado por Dios. Así que imagínate, ¿qué más, hermano? Que cuando vemos toda esta grandeza de las cosas que Dios ha hecho, y muchos aún así no creen que exista un Dios, en la inmensidad, tantos planetas, tantas galaxias, y a través de estos inventos, de estos telescopios como el James Webb, ¿qué tanto se han descubierto? Tantos planetas, tantos sonidos, tantas cosas que están ocurriendo, hermano, que en realidad la ciencia se multiplicó, tal cual lo decía el libro de Daniel, se multiplicaría la ciencia se aumentaría. Y han sido tantos los descubrimientos que los sonidos de las estrellas emiten sonidos peculiares como pulsos, pero se han determinado sonidos que son más continuos, que asemejan a megatrompetas, hermano. Entonces serán los ángeles los que están sonando estas trompetas, avisándonos y ya marcando el previo sonido de la trompeta que va a sonar el Señor mismo con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, así como dice Pimbilete, San 4, 16 al 18. Definitivamente, todos estos descubrimientos que se están haciendo con el James Webb, cuya capacidad es 1.000.000 de veces superior a lo que había anteriormente con el Hubble. No, definitivamente, cuando vemos estas cosas, todos estos descubrimientos, todo lo que Dios ha creado, nuestra mente no alcanza a comprender la inmensidad del poder, porque todo lo que para el hombre le es imposible, para Dios es posible. Todo lo que Dios ha creado, esto es grande, hermano, y definitivamente son sorprendentes estos sonidos que están sonando en diferentes partes del mundo. Estos humos, estas trompetas, han llamado las trompetas del Apocalipsis, están anunciando que ya
está cerca la llegada de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, hermanos, tenemos que estar alerta. Ya nuestra redención se acerca, y ya las señales, aparte de los científicos, están dando noticias de estas cosas, definitivamente. Y volviendo al mundo de la guerra en Medio Oriente, así dice el periódico internacional: guerra en Oriente Próximo, hoy en directo, última hora del acuerdo y de la liberación de rehenes entre Israel y Hamás. Y se están dando esta liberación de rehenes, cual existe una disparidad completamente en cuanto a la liberación de rehenes por parte de Israel y del grupo Hamás, donde dice aquí el News Mundo quiénes son las 3 rehenes israelíes liberadas por Hamás tras el inicio del alto al fuego en Gaza. O sea, hacen un intercambio que es disparejo totalmente. Vemos la llegada de las rehenes. Hamás afirmó que está esperando los nombres de 90 prisioneros. Imagínense, 90 prisioneros que Israel liberará como parte del acuerdo de intercambio de los rehenes. O sea, 90 prisioneros que son gente que son asesinas de judíos, de cristianos, por 3 israelíes. 90 por 3, o sea, totalmente disparejo esos intercambios. ¿Quiénes son las 3 rehenes? Bueno, ya se sabe. Y las familias regocijándose, contentos de que estas rehenes regresen a Israel. Israel recibe a las 3 primeras rehenes liberadas por Hamás. Mucha alegría, muchas lágrimas. 90 prisioneros va a liberar a Israel, entonces, por 3 que dan el grupo Hamás, a saber si están vivos los restantes. Segunda ronda de intercambio, Israel libera a 200 prisioneros palestinos, o sea, 200 prisioneros palestinos en la segunda ronda, hermano. Entonces, ¿a cambio de cuánto? De 4 rehenes, dice. Israel completa excarcelación de 200 presos palestinos a cambio de 4 rehenes. Definitivamente, esto va como totalmente disparejo. Esto es una suma como que no da. Así que imagínense esto, hermano, cómo se está dando esto ahorita mismo. Hamás entrega a 4 soldados israelíes. 4 soldados israelíes a la Cruz Roja. Y ahí vemos a las que fueron liberadas ahí por estos grupos de máscaras negras. Y así es la llegada a la casa de ellas. Entonces esto nos recuerda a lo que habla la palabra de Dios cuando fue liberado el apóstol ahí por el ángel, fue encarcelado, le cayeron las cadenas. Bueno, todas estas cosas son y nos trae recuerdo a lo que está ocurriendo ahorita mismo en Israel con estos rehenes. Definitivamente, Mateo 19:26 nos dice: y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Todo es posible para el que cree. Y sobre todo, si creemos en el Señor nos libra de todo peligro, de todo mal. Si nos ponemos nuestra confianza, disponemos nuestra confianza completa en Él, Él siempre envía a sus ángeles que están a nuestro alrededor y nos cuidan de todo acechanza del maligno. Definitivamente nos acercamos, nos hemos metido en los preludios de la guerra de la confabulación que hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, que es Salmo 83, en los versos 4 y 5, donde se reúne y dice: destruyámoslos para que no sean nación. Han querido destruir a Israel, pero esto es imposible, nunca será posible. La palabra de Dios no se contradice y dice que no haya más memoria de nombre de Israel, porque se confabulan. Por eso que hablamos aquí, la guerra de la confabulación, Israel contra todos sus vecinos, en Gaza, en Siria, en el Líbano, Irán, Irak, Turquía, todos estos que son enemigos, Irán, Irak, todos ellos que buscan desaparecer a Israel, Yemen, todas estas naciones. Netanyahu dice: la exigencia de Hamás tras la masacre son ilógicas, inmorales y dementes. Así dice la noticia. Así que esto vemos que ellos hacen unos tratos que son ilógicos definitivamente. No tienen moral para hacer ni un trato. Dice el Sol de México, dice: Hamás advierte a Israel: toda agresión en Gaza pone en peligro a los rehenes. O sea que
Ellos están aún así y siguen amenazando, hermano, siguen amenazando. Esto es increíble, hermano, pero bueno, todo ello está alimentando esa venganza que se dará después en esa guerra que hemos hablado aquí en múltiples ocasiones como de Gog y Magog. Todos estos enemigos que están tanto en Gaza, así como en el Líbano, así como en Siria, en Jordania, como los que están esta área al sur, en Gaza, en el norte, Líbano, Siria, con la profecía de contra Damasco. ¿Recuerdan esa profecía? Y en Cisjordania, donde está Samaria y Judea. Así que imagínense, hermano, todos estos enemigos que rodean a Israel irán con todo irán. Y mira lo que dice Isaías 17:1, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y estamos viendo cumplimiento de esta profecía, hermano. Estamos viendo frente a nuestros ojos el cumplimiento de esta profecía. Es importante que escudriñemos y conozcamos por dónde vamos, hermano. Así que atención, que el tiempo de gracia se acaba. Y así la profecía de Damasco, pues hemos visto el derrocamiento del presidente Al-Assad, y el cual migró, y ha dejado en condiciones peores a este país de lo que es Siria, en los cuales Turquía se está haciendo de su manejo y acercándose de esta manera para el acercamiento a la invasión, de la venganza que se ocurrirá en el tiempo de la guerra de Gog y Magog, que se dará en el tiempo, al inicio de todo lo que es el tiempo de la tribulación. No hemos entrado en la tribulación aún, hermano. Mucha gente predica que ya estamos en la tribulación, que se abrieron los sellos. Todo esto lleva un orden, hermano, un orden cronológico, en el cual la palabra de Dios se cumple paso por paso, exacto. No se queda nada por fuera. Dice la noticia: Trump emplaza a Hamas y advierte un infierno si no libera a los rehenes antes de su investidura. Y es así como el señor anciano de rostro fiero, Donald Trump, está amenazando a todos estos terroristas que son sanguinarios, que buscan solamente la muerte y no son peores que animales. Los animales son más humanos que ellos, definitivamente. Aquí vemos la jornada, firma Rusia e Irán acuerdo de cooperación militar. Aquí vemos este cumplimiento entre ellos y cómo se está cumpliendo lo que dice la profecía. Pues vemos cómo se están alineando estos bandos y frente a nuestros ojos, y se cumple totalmente lo que dice la palabra de Dios. El presidente de Rusia, de Turquía, el presidente de Irán. Ahí vemos Irán. Irán, recuerda que sale en la Biblia como Persia, y Ros, que es el nombre antiguo de Rusia. Así dice Ezequiel 38: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros. Ros es el nombre antiguo de Rusia. Mira, Mesei y Tubal profetiza contra él. Persia, dice Persia, que es Irán. Etiopía, Fut con ellos. Gomer, todas sus tropas. Togarma, que es Turquía. Vemos cómo se está alineando todo lo que dice la profecía, hermano. Tal cual está escrito, se está cumpliendo, se está dando, y se está alineando y afilando para esa guerra conocida como guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, donde vemos en el verso 4 del capítulo 39 cuál va a ser el final de esto, que van a querer invadir y apoderarse de Jerusalén. Dice: sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas. ¿A quién se está refiriendo ahí? A todos estos gobernantes que vienen de allá del norte. Lo de Gog, el príncipe de Gog, en Turquía, todas estas áreas. Tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de aves de rapiña y a las bestias del campo. O sea, serán muertos, asesinados, serán destruidos definitivamente. Y todo lo que estamos viendo ahorita mismo es impactante en este 2025, que es totalmente profético, hermano. Estamos acercándonos al tiempo del rapto, ya cada día está más cerca. En cualquier momento va a sonar la trompeta y en cualquier momento ya nos podemos ir de este mundo, hermano, que está a punto de entrar al tiempo de la tribulación, tiempo el cual nunca lo ha vivido el planeta Tierra. Seremos traspuestos, así como dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 5 y 6, cuando nos referimos a Enoc,
que por la fe fue traspuesto para no ver muerte, dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice así el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Definitivamente la fe es importante. Nosotros creemos en nuestro Dios, en Yeshua, creemos en Jesús por fe, por fe. En 1 Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Él dio a su único hijo, al primogénito, a Yeshua, a Jesús. Lo envió y lo ofreció como propiciación. O sea, Él dio su sangre y por esa sangre Él nos compró a precio de sangre, y entonces nos da la oportunidad de estar con Él para la eternidad. Él borra con su sangre nuestro pecado, Él lo borra todo. Y así como dice 2 Timoteo 3:15, desde niño, que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, el escudriñar la palabra de Dios nos hace sabios, nos hace ser sabios, hermano, para la salvación, para esa salvación que es por fe en Cristo Jesús. Nuestra fe, nuestra confianza total puesta en Cristo Jesús. Somos redimidos, somos rescatados, seremos raptados de aquí. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesús, Yeshua. El único que perdona. Él perdonó nuestros pecados. Él murió por ti y por mí. Él nos llevó ahí, el pecado de la humanidad lo llevó ahí al monte Calvario. Y mucha gente no cree, todavía no creen. Nosotros somos bienaventurados, hermano, porque hemos creído y no estuvimos allí, no lo vimos, pero hemos creído. Tenemos una gran bienaventuranza, somos bienaventurados, grandemente, hermano. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Muchos no creen en la Biblia, no creen en nada. ¿Cómo se encuentran ahorita mismo personas mayores, ancianos, que no creen en Dios, no creen en nada, hermano? Definitivamente que el mundo está cada día más y más se hunde en el pecado y no creen en un Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según de Timoteo 3:16. Es importante, hermano, que no perdamos la fuerza y nos concentremos y perseverar en la fe, así como creemos que no fue traspuesto, fue raptado, fue sacado aquí de la tierra en vida y no murió. Así nosotros también seremos raptados en el momento que suene esa trompeta, que muchos están negando. Todos aquellos pastores que no predican sobre el rapto están mal, hermano, definitivamente, y tendrán que dar cuenta a Dios por no hacerlo, porque estamos en los tiempos en que se está acabando el tiempo de la gracia, se acaba el tiempo de la gracia, hermano, y ya no hay excusa, hermano. Todo lo que tenemos que estar predicando en estos tiempos, en estos momentos, es sobre el rapto, el arrebatamiento. Esto es lo que viene. Y mucha gente está perdiendo el tiempo en otras cosas, y en vez de estar enseñando lo que deben estar enseñando y predicando lo que deben estar predicando, como es la venida de nuestro Señor, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, no lo están hablando, no lo están diciendo, y en los púlpitos de la iglesia no se está predicando del libro de Apocalipsis, no le hablan la verdad a la gente. Así que, hermano, es importante que persistamos ahí y cada día el Señor nos aumente la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y tenemos que tener mucha fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que le hay. Y hay muchos que no creen en Dios ya. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:16 y 18, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se da el grupo de los salvos vivos, hermano.
Hay otro grupo que se dará en el tiempo de la tribulación que tendrán que morir, que son los salvos que van a morir, salvos muertos en la tribulación, y que le hemos hablado acá, que habla el libro de Apocalipsis. Hermano, definitivamente siempre mencionamos esto porque lo que se debe estar predicando y hablando en el púlpito, en la iglesia, es sobre el rapto. Esto es lo que se viene, hermano. Así que no tenemos otro tema que hablar que esto, hermano. Esto es lo que tenemos que estar advirtiendo a la gente, que vamos a ser traspuestos, vamos a ser raptados. El rapazo que habla 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18 y 1 Corintios 15, del 51 al 53. Definitivamente, así vamos a desaparecer, como dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y muchos así vamos a desaparecer en el planeta, hermano. Muchos vamos a desaparecer y no nos van a encontrar. No nos van a encontrar. Van a decir que nos llevaron los extraterrestres, nos llevaron los Anunnakis. Muchas cosas se podrán inventar la gente. Van a decir muchas cosas. ¿Sé tú de este grupo? ¿Acaso eres de este grupo de las vírgenes insensatas, bobas, tontas ahí que se quedaron sin llenar su cántaro con aceite y sus lámparas? ¿O vas a ser del grupo de las 5 prudentes que sí tuvieron aceite en sus lámparas, que cuando llegó la medianoche llegó el esposo y se fueron? Y las insensatas se quedaron. Es importante, hermano, que nos aferremos a la palabra de Dios y arrepentirnos de todos los pecados siempre que cometemos cada día y de lo que no hemos cometido. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En Mateo 7, 21 y 23 nos dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Si tú piensas que has hecho ya bastante, es cuando no has hecho nada, hermano. Definitivamente hay que seguir trabajando, llevando la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Muchos me dirán aquel día, dice la palabra de Dios aquí en Mateo 7, 21 al 23, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y tú entonces le declararás, dice, nunca os conocí, dice el Señor, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, hermano. Siempre es un grupo pequeño que va a persistir. Y así lo explicamos en las enseñanzas anteriores, en las semanas pasadas, sobre las alertas. Aquí en Lucas nos habla de una manada pequeña que no tenemos que tener temor. No temáis manada pequeña. Sé tú de ese grupo de las 5 vírgenes prudentes que habla Mateo 25:2. No sea de las insensatas. Las insensatas son aquellas que no les gusta escuchar la palabra de Dios, no les gusta escudriñar la profecía, no les gusta el Apocalipsis. Esas son los insensatos. Mateo 25:6 dice que a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, las insensatas se quedaron porque no tenían aceite en sus lámparas, no estaban velando. Y es así como están la mayoría de la gente en la iglesia, no están velando, no están alerta a lo que se viene muy pronto al mundo, que será el rapto. Y todas las profecías se están cumpliendo rápido. Por más que han dicho que no, que tarda, el Señor lo dice en Habacuc, lo leímos, que Él no tarda, va a venir en menos de lo que piensan. Y todas las profecías se están cumpliendo rapidísimo una tras otra. Entonces dice Mateo 25:10, pero mientras ellas iban a comprar vino del esposo y las que estaban preparadas, ¿qué? Entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Entonces vamos a entrar, la iglesia, a la boda del Cordero. Las bodas del Cordero que no se pueden ser eliminadas si cambias la posición del rato, en qué momento se va a dar, que es pretribulacionista, va a ser antes de la tribulación, no a darse allá juntamente con la segunda venida, como muchos están predicando, o a nivel de la tribulación. La iglesia que pasará a la tribulación serán aquellos que eran parte de la iglesia de la Odisea, definitivamente. Toda esa gente se quedaron, no se fueron al rapto. Ellos sí van a pasar la tribulación, pero la iglesia como tal, la elegida, la novia, no pasará la tribulación. Ya lo hemos explicado aquí, lo hemos explicado en varias ocasiones, con versículos, citas bíblicas que confirman que la iglesia no pasa la tribulación. Y es importante, hermano, como dice 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es esta esperanza? Del rapto, de esta venida, de todo lo que se va a dar muy pronto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra esperanza, la llegada de nuestro Redentor, de Jesús, nuestro Señor, nuestro Yeshua. Esa es nuestra esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice,
se purifica a sí mismo. Así que nos tenemos que purificar cada día más y apartarnos más y más para el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Sed santo porque yo soy santo, 1 Pedro 1:16. Claramente lo dice la palabra de Dios. Nos tenemos que vestir del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Así lo dice el Efesios 4:24, en la Reina Valera de 1862. Aquí lo dice claramente, vestido del hombre nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, cuando te arrepientes. 1 Juan 2:1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está claramente en la palabra. ¿Ah? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro camino que solamente el de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es el Buda, no es Dalai Lama, no es nadie, hermano, solamente Jesús. Por Él somos salvos, dado a los hombres, dice que en que podamos ser salvos solamente por nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación, nadie ofrece salvación, solamente Él. No hay otro nombre bajo el cielo. Hechos 4:12. En Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen del Dios invisible, el que creó el todo de la nada. Definitivamente, hermano, tenemos que estar buscando cada día más y más de nuestro Señor y cuidar de esa salvación que Él nos da, porque muchos dicen que la salvación se pierde o no se pierde. Esa es la pregunta que le haría a ustedes hoy, ¿qué piensan de esto, hermano? Pero la palabra de Dios nos responde así en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, hermano. Mira, aquí está en rojo, lo estamos poniendo. Léelo detenidamente y razona. Busca la dirección del Señor para que te hable, que te diga qué es lo que está pasando aquí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar con cuidado y tenemos que tener todas las precauciones, hermano, de cuidar esa salvación. ¿Acaso se perderá o no la salvación? Bueno, que dice la palabra de Dios en Hebreos 2:1 y 2. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Así que, hermano, la paga del pecado es la muerte, definitivamente, y lo dice la palabra de Dios. Tenemos que cuidar con diligencia esa salvación que nos ha sido otorgada. Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? Por nuestros medios no podemos escapar. Si descuidamos una salvación tan grande, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada para los que oyeron. Aquí está más claro entonces la respuesta a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que por nuestros medios no podemos ser salvos ni mantener la salvación, sino por la sangre de Cristo, por Jesús, por el primogénito que se derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad. ¿Es una salvación acaso que sí la puedes perder? Así que es mejor protegernos y guardar con precaución, como dice la palabra de Dios aquí, para no caernos y no deslizarnos. Solamente por la sangre de Jesucristo es la que somos limpios de todo pecado. 1 Juan 1, del 7 al 9, nos habla claramente ahí. Y tenemos que confesar nuestro pecado. Él es fiel, dice. Siempre que confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, es importante que tengamos todas estas cosas claras.
El tiempo de gracia se acaba, hermano, y tenemos que estar de alerta, listos, preparados, porque ya se viene el rapto, el arrebatamiento. Todas las señales que se están dando, los cambios, las señales en los cielos, las señales bajo la tierra, los movimientos, los terremotos, las inundaciones, los huracanes, las pestes y todos estos virus nuevos que se van a liberar pronto en este 2025, nos hablan acerca de que el rapto, el arrebatamiento ya es muy pronto y se va a dar. Es importante que conozcamos todas estas cosas, hermanos, y no descuidemos nuestra salvación. Tenemos que estar vigilantes de todo lo que se viene al mundo, hermano, y alertar a la iglesia, porque Cristo ya viene. Cristo viene y el rapto está por darse en cualquier instante. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Espero que hayas anotado todos estos versículos y los repases y los compartas con tus amigos, tus familiares. Dale tu like, me gusta, así contribuye al ministerio de que esta palabra le llegue a otras personas, a muchas otras personas le llegue y alcance a alertar a los que están durmiendo. Es importante, hermano, que lo haga. Aquí no lucramos, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, nos interesa que aprendas sobre la profecía. Este es un canal 100% profético, comparte las enseñanzas con todos tus contactos. En este momento estamos siendo llamados a cumplir el trabajo a cabalidad. Y hay 3 cosas que el Señor está advirtiendo a la iglesia. Son 3 cosas que va a tomar en cuenta el Señor para que te vayas en el rapto. 1, el amor, sobre todas las cosas, el amor. Sin amor no podemos hacer nada. Dios es amor, definitivamente. Y si no hay amor en lo que tú haces, no vas para ningún lado. Número 2, la santidad, vivir apartado para el Señor. Y número 3, el predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Aquel que no hace estas 3 cosas no será tomado en cuenta para irse en el rapto, hermano. El Señor nos está alertando sobre estas cosas y yo se lo transmito a ustedes. Tenemos que existir, vivir en amor, en armonía, amor, santidad y predicar la palabra de Dios. Son cosas importantes que debes cumplir, que el Señor va a tomar en cuenta para el momento de aquellos que sean tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que se vienen en el tiempo de la tribulación. Así que, hermano, shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo no ha venido,